Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Voy a pedir que abra su Biblia a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, recordemos que estamos viendo la provisión de Dios y el día de hoy vamos a tener a otro personaje, otro ejemplo de la provisión de Dios a través de los personajes bíblicos, y en este caso va a ser Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 1. Lucas 19, versículo 1, vamos a leerlo, o voy a leerlo. Si usted tiene su Biblia a mano, léalo, hermano, y si no, simplemente escuche. Lucas 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el tiempo que nos das de poder tomar unos instantes y poder escuchar de tu palabra. Pero Señor, que me des las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje llegue al corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el día de hoy, como les comentaba hace unos instantes, vamos a estudiar la vida de Zaqueo, un personaje que sin duda trae mucha bendición y es uno de los personajes favoritos para muchos, puesto que tiene mucho que enseñarnos. Vamos a relacionar cómo Zaqueo, cómo su experiencia en esta situación nos puede mostrar cómo ver la provisión de Dios. Recordemos que en la última enseñanza estudiábamos a nuestro personaje Daniel, un hombre que vio la provisión de Dios en su vida, mostrando Dios su cuidado ante los leones. Ahora, el día de hoy, vamos a estudiar, hermanos, cómo podemos o qué es lo que necesitamos como cristianos para ver la provisión de Dios en nuestra vida. Recordemos, también en enseñanzas pasadas estudiábamos de manera profunda 4 aspectos en los que el cristiano puede ver la provisión de Dios, y el día de hoy vamos a ver otros 2 aspectos, pero a través de la vida de Zaqueo. Haciendo un pequeño estudio acerca de su vida, recordemos que este hombre era el jefe de los publicanos, era alguien que cobraba impuestos dentro de del pueblo de Israel. Muchos lo consideraban pues alguien estafador, puesto que él cobraba impuestos en grandes cantidades. Era alguien con mucha riqueza, en buenas condiciones de vida, puesto que su trabajo se lo otorgaba. Pero las circunstancias o la forma en la que se nos redacta la historia, vemos que él, ni aún teniendo todas esas riquezas, ni aún teniendo todas esas posesiones en sus manos, era feliz. Él necesitaba algo, él sabía que necesitaba a alguien, o necesitaba a alguien que le pudiese dar la respuesta para ser feliz, para tener poder llenar esa circunstancia que no le daba la satisfacción que él quería. Y vemos a través de los versículos que leíamos al comienzo que él sabía que el único que le podía dar la respuesta a su necesidad era Dios, era nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña Zaqueo, hermanos, acerca de la provisión de Dios? Primeramente, hermanos, como cristianos, si queremos ver la provisión de Dios en nuestra vida, es necesario tener un deseo insaciable de ver a Jesús. Vemos en el versículo 3, dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar allí. Vemos ahí, hermanos, que Zaqueo, como les decía hace unos instantes, a pesar de que tenía muchos recursos económicos, él necesitaba o tenía un deseo insaciable de ver a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las circunstancias que le imposibilitaban ver a nuestro Señor Jesucristo era su estatura. Vemos que nuestro Señor Jesucristo se encontraba cerca de donde él estaba. Y cuando él supo que Jesucristo estaba ahí, vemos que él intentó acercarse para poder verlo, pero no podía porque había una multitud que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo. Y a causa de su estatura, vemos que él le era imposible alcanzar a ver a nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no fue una razón para que él se rindiese y se fuese de nuevo a su casa o se regresase donde él estaba. No, vemos que él
en razón a su deseo insaciable, dice que buscó un árbol sicómoro y se subió en él para poder ver en lo más alto a nuestro Señor Jesucristo. Eso habla de un deseo insaciable, hermanos. Eso habla de una necesidad profunda de poder ver a aquel maestro que hacía milagros, aquel maestro que seguramente había escuchado de sus grandes milagros, de las grandes cosas que había hecho en el pueblo de Israel, y quería poder ver quién era ese hombre que podía darle la respuesta. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Bueno, que si como cristianos queremos ver la provisión de Dios, primeramente necesitamos tener un deseo insaciable de estar cerca de Dios. Dios nos pide buscar insaciablemente su misericordia, su provisión. ¿Cómo es su actitud, hermano? Cada miércoles, cada domingo al asistir a la iglesia. ¿Realmente tiene un deseo insaciable de escuchar de la palabra de Dios? ¿Realmente viene con ese deseo de cantarle himnos a Dios, de dar su ofrenda, de escuchar de la palabra de Dios? ¿O simplemente viene por compromiso? Porque no tengo nada que hacer el domingo. Porque es parte de mi rutina del día domingo, asistir a la iglesia, cantar himnos, escuchar la Biblia y regresarme, y simplemente regrese igual que como yo. Porque muchas veces no somos capaces de ver la provisión de Dios en nuestra vida, porque no tenemos deseo insaciable de buscar a Dios, como Zaqueo. Zaqueo, a pesar de tener recursos, él necesitaba ver a aquel hombre que podía darle respuesta a su situación, a esa insatisfacción que tenía en su vida. Y Dios te dice, hermano, que si quieres ver la provisión de Dios, primeramente ten un deseo insaciable de buscar a Dios, como lo hizo Zaqueo. Las circunstancias van a llegar, las imposibilidades van a llegar. Usted va a decir, hermano, pero es que no tengo carro para llegar, hermano. Conozco un hermano que para llegar a su misión, mire, salió desde las 9 de la mañana de su casa. Caminó y llegó a las 4 de la tarde, pero llegó a tiempo a su misión. Caminando, hermanos, y eso no lo detuvo. El hecho de no tener transporte, el hecho de no tener recursos económicos para ir en un camión, en un taxi, no fue un impedimento para que él pudiese llegar a su misión. Y llegó, hermanos, caminó más de 5 horas, pero llegó a su misión, hermano, porque tenía un deseo insaciable de estar cerca de Dios. Pero muchas veces nosotros, aún sabiendo que no vamos a ver a cualquier persona, sino vamos a escuchar de la palabra de Dios, no tenemos deseos insaciables. Desgraciadamente, hay muchas iglesias, hermanos, en donde se han perdido el deseo de buscar a Dios genuinamente. Y si usted quiere ver la provisión de Dios, primeramente debe tener un deseo de ver a Jesús, aún sin importar las circunstancias. Y segundo, hermano, un genuino arrepentimiento de su forma de vivir. Vemos en el versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos ahí, hermanos, que una vez que Zaqueo logra estar frente a nuestro Señor Jesucristo, vemos que él le habla de una manera respetuosa, le dice Señor, ya no le habla como un hombre cualquiera. Él teniendo esa condición y ese estilo de vida, podemos pensar que él tenía el derecho de hablar a las personas de la forma que él, podríamos decirle, se le pegara la gana. Pues, finalmente tenía recursos económicos, era una persona de unas condiciones sociales altas. Pero sin embargo vemos que en humildad ante nuestro Señor Jesucristo dice, Señor, ¿cuánta humildad necesitamos tener delante de Dios, hermanos? Pero muchas veces porque tenemos recursos económicos, porque tenemos esto y aquello, pensamos que podemos tener una actitud cualquiera delante de Dios. Pero Zaqueo nos enseña a humildad también. Y vemos que él, cuando estuvo delante de nuestro Señor Jesucristo, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, lo devuelvo cuadruplicado. Vemos que él se arrepintió porque él estaba consciente de que había defraudado a mucha gente del pueblo de Israel. Él había hecho cosas malas y se arrepintió y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a compensar, se lo voy a devolver.
Quiero dejar de vivir como era antes. Quiero dejar esas cosas que antes solía hacer y vivir una vida recta delante de Dios. ¿Qué nos enseña este hermano? Que si usted quiere ver la provisión de Dios y si en algo ha estado defraudando a Dios, comience a arrepentirse, hermano. Comience a corregir esta forma de vida. Porque esas cosas que usted sabe que está haciendo mal, si no las corrige, hermano, jamás podrá ver la bendición de Dios. Jamás podrá ver el poder de Dios en su vida. Vemos en el versículo 9, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos ahí, hermanos, Dios tuvo misericordia de este hombre, por cuanto se arrepintió, por cuanto delante de Dios decidió hacer lo correcto. Y si usted quiere ver la provisión de Dios, hermano, debe arrepentirse. Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos fallando, en qué estamos defraudándole a Dios. Y si usted quiere ver la provisión de Dios, hermano, arrepiéntase. Arrepintámonos de las cosas que estamos haciendo. Si en algo le estamos fallando a Dios, procuremos ser fieles. Si faltamos a la iglesia constantemente, deje de faltar a la iglesia, hermano. Si a usted le cuesta trabajo leer su Biblia, hermano, o no lee su Biblia en casa, lea su Biblia, ore a Dios, procure estar en comunión con Dios, procure crecer espiritualmente. Solamente de esa forma podrá ver la bendición de Dios. De modo, hermanos, que para concluir, la provisión de Dios se verá reflejada en nuestra vida cuando pongamos en práctica lo que hizo Zaqueo. ¿Qué es lo que puso en práctica Zaqueo? Un deseo insaciable de estar cerca de Dios, de ver a nuestro Señor Jesucristo y un genuino arrepentimiento. Si ponemos esto en práctica, hermano, será una de las formas en las que usted y yo veremos la provisión de Dios. Procuremos poner en práctica esto, hermano. La vida de Zaqueo nos enseña la provisión de Dios viéndose reflejada en nuestra vida cuando tengamos deseo de buscar a Dios insaciablemente y cuando nos arrepintamos y procuremos llevar una vida recta genuinamente. Vamos a orar. Padre Santo que estés en los cielos, agradecemos en esta hora del día el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no puedo decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.